Lo que hemos comentado en la primera parte sobre el tema de la cifra de fallecidos, que parándose uno con la perspectiva que te da el tiempo, parece mucho, pero son nada más que 3 meses, pero 3 meses prácticamente que hemos borrado de la vida. Con esa perspectiva te pones a pensarlo con frialdad y te das cuenta que son las personas que se han quedado en el camino y que han pagado la factura por todos nosotros, porque han sido los más débiles, los más desfavorecidos los que se han ido, los que han fallecido. Y en la mayoría de los casos es la más absoluta y mísera soledad. Dicho esto, la cifra de los fallecidos en residencias geriátricas y de ancianos, aquí justamente a escasamente 1 minuto de mi casa hay una residencia geriátrica que es privada, que Paco conoce bien, que es la residencia GADE, no está ni concertada siquiera. Me consta que las medidas de seguridad que se han tomado con los ancianos han sido extremas, según protocolo que en su momento me puede corregir Miguel Ángel y me puede corregir José Antonio, según protocolo que en su momento, no ahora cuando empezó el virus, antes, bueno, pues el gobierno andaluz envió a todas las residencias de Andalucía. ¿Es correcto, Miguel Ángel? Exactamente, se hizo cargo la Consejería de Salud, precisamente, ni la de Igualdad, sino la de Salud, precisamente, fue la que tomó... Exactamente, pues se envió un protocolo y se ha seguido a rajatabla. Quiere decir esto que en el gobierno central no existía. Existe un reglamento para residencias privadas concertadas y públicas. Ese reglamento, desde la época del gobierno de Zapatero, si mal no recuerdo, estaba pendiente de remodelarse, porque estaba bastante obsoleto. Tenemos ahora un ministro encargado de Asuntos Sociales, que a su vez es vicepresidente segundo del gobierno, que, como siempre digo, políticamente nació en una tienda de campaña en la Puerta del Sol y se ha sentado en la mesa del Consejo de Ministros del Palacio de la Moncloa. Él ha puesto el ventilador, lo ha puesto en marcha y ha esparcido todo esto por las comunidades autónomas y por la oposición, particularmente, a la que está culpando de que hayan fallecido casi 20.000 ancianos en nuestro país en residencia geriátrica. Pero yo repito lo mismo, yo a él no lo he visto todavía en ninguna residencia. No le he visto informarse de ningún problema habido en residencia. Un ministro encargado de Asuntos Sociales coge el reglamento y dice, vamos a reformar esto. Y necesito el consenso de todas las comunidades autónomas. Que yo sepa, eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido. Y otra cosa que también es mucho más importante. Esto no puede volver a ocurrir. Esto que ha ocurrido no puede volver a ocurrir. Porque a ver quién le echa la culpa. O va a mentir igual que ha mentido Marlaska. Va a mentir igual que ha mentido Marlaska. O va a mentir igual que ha mentido Pedro Sánchez por boca, o mejor dicho, Iván Redondo por boca de Pedro Sánchez. Eso es lo que no puede ocurrir. Eso que tantas veces se habla de lo público y lo privado, son necesarias ambas cosas, tanto lo público como lo privado. Pero el reglamento existe para todas iguales. Y como he puesto como ejemplo, la residencia geriátrica que está aquí escasamente a 1 minuto de casa. Y ese tema no puede pasar como que no ha pasado nada y echarle las culpas a los demás. Tiene que asumir su propia responsabilidad. Y él es el ministro de Asuntos Sociales, responsable de 20.000 fallecidos en residencias geriátricas. Y si no sabe cómo gestionarlo, que dimita. Bueno, yo creo que el vicepresidente es que está en cuarentena laboral, creo yo. Todavía no lo he visto trabajar, ¿no? Desde que es vicepresidente del gobierno, ¿no? Entonces yo creo que tiene la cuarentena no solo desde un punto de vista de salud que debería haber mantenido y que no se mantuvo cuando su pareja pues fue afectada por coronavirus, pero yo creo que tiene una cuarentena laboral. Está alejado totalmente del trabajo, de las ocupaciones que tiene que tener como vicepresidente del gobierno y como ministro, como decías, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Guillermo. Lo preocupante de todo esto es que estas residencias de ancianos, yo he mantenido reuniones con muchas de estas entidades que se dedican a la gestión de este tipo de residencias y se encontraban con que, en primer lugar, tienen un problema de media de 10-12.000 euros de gastos extraordinarios por estas medidas de seguridad. Hay que tener en cuenta que las precauciones tienen que ser extremas. Estamos con un colectivo de altísimo riesgo. Si entra el coronavirus en una residencia de ancianos, pues estamos en una situación tremendamente complicada y lo estamos viendo como incluso en algunos casos con denuncias derivadas que yo creo que no, si no ha habido negligencia, no ha habido nada raro, pues no van a prosperar, pero en muchos casos incluso derivándose a la fiscalía de las diferentes zonas
para ver la posible responsabilidad penal incluso que tengan los gestores de estas residencias, ¿no? Por tanto, estamos hablando de un tema serio desde un punto de vista social, sanitario y económico también, porque le está suponiendo, ya te digo, unos 10-12.000 euros, me decían, por residencia de sobrecoste, que se temen que nadie lo va a afrontar ese pago y que por tanto van a tener que asumir cada uno. Y una de las quejas más habituales que tenían era que el Ministerio precisamente no estaba dando directrices sobre cómo se iba a volver. Y estábamos hablando de personas, residencias donde van a convivir personas con estancia diurna, con estancia total dentro de esa residencia, cómo se iban a separar unos de los otros, cómo esas personas que van a ir a esa estancia diurna iba a ser el transporte y cómo van a tener que ir y cómo tenían que volver a su casa. Y todo eso el Ministerio no lo ha aclarado. Yo creo que al final tendrán que ser las comunidades autónomas en esa fase 3, les va a tocar ese trabajo que tengan que realizar y desgraciadamente puede ser la situación, ¿no? El gobierno se ha dedicado únicamente en el debate ideológico y esa parte del gobierno totalmente, si izquierda, si derecha, si privado, si público y lo que se le pide al gobierno y lo que siempre hemos pedido es que trabajen, que se dediquen a solucionar la vida y los problemas de la gente. No precisamente lo contrario, no precisamente que se cree tensión, que se cree crispación, que es precisamente lo que el gobierno o esa parte del gobierno especialmente se está dedicando en su labor diaria. Por cierto, para el próximo debate, y aprovecho ya, tenemos que hablar del desastre que están suponiendo los ERTE, el SEPE, la gestión que se está haciendo por parte del SEPE. No solo para dar de alta, sino también para dar de baja, porque es tremendamente significativo lo que está sucediendo en esta parte de la administración pública tan especial y tan sensible en estos momentos y que nos puede servir de termómetro de cómo está siendo la gestión del desgobierno de Pedro Sánchez. Sí, pues más o menos pues al respecto de lo que tú decías, Miguel Ángel, efectivamente yo pienso que el tema, y creo que lo hemos comentado al principio de este debate, habría que legislar en cuanto a la residencias de ancianos y habría que ver, pues no el debate de si públicas o privadas. En un momento determinado, bueno, pues hay ancianos que tienen unas pensiones que están muy bien, hay otros que efectivamente las pensiones son muy bajas, pero bueno, que con sus propias pensiones podían contribuir a lo que es su mantenimiento, incluso absolutamente en el tema de las residencias de ancianos, ¿no? Incluso, no sé, estudiar temas de casos de hipotecas reversibles para que pues, el Estado, la comunidad autónoma, pues se apropie de alguna manera de la casa y ese dinero, pues efectivamente, pues se ha dado para el mantenimiento de esos ancianos que bastante han trabajado durante su vida, ¿no? No aquí el pensamiento de que, bueno, pues la casa que se quede para mis hijos y para esto y tal, y dicen, no, mire usted, esto es patrimonio de los ancianos y punto, y una vez que lo necesiten, pues lo necesiten con 70, con 80, con 90 años, pues ahí está y punto. Exactamente igual con el tema de la pensión, que hay pensionistas que efectivamente no pueden asumir esos gastos, pues efectivamente ahí ya sería un tema público de que tendrían que aportar lo que es el mantenimiento, las administraciones públicas de esas personas que no pueden. Pero no hay que hacer un enfrentamiento entre la parte pública y la parte privada, o todo público o todo privado. Dice, no, mire usted, no, la cuestión no es eso. Lo que hay es que racionalizar y estudiar de alguna manera el gasto y cómo se pueden asumir esos gastos, es decir, gestionar, que es lo que no hace el gobierno, gestionar y bueno, y sobre eso pues legislar para que haya, pues para que se pueda en un momento determinado mantener esas residencias con una serie de mínimos requisitos que se tengan que tener y no por eso tienen que dejar de ser privadas, porque bueno, puede haber personas que puedan ganar dinero con esa historia, pero que no les cueste el dinero y que efectivamente pues gestionen ese tema con un tema, como decíamos, y yo decía en la primera parte, pues legislado en el sentido de que, mire usted, tiene que haber tantos médicos por residente, tiene que haber tantos graduados, tiene que haber tantos personas que sean especialistas en temas de cuidado de ancianos, porque yo entiendo que a lo mejor en una residencia donde hay
3 personas en un turno para dar de comer a 40 ancianos que en un momento determinado puedan necesitar, o 30 o 10 o 15 que puedan necesitar que les den de comer, pero le van a dar de comer a uno a la 1, a otro a las 2 y a otro a las 7 de la tarde, ¿no? Porque no es lógico ni normal. Pero bueno, que se puede legislar y se puede gestionar. Y aquí es un problema, yo creo, de gestión más que de otra cosa. Y yo al hilo de lo que comentaba Paco, creo que es igual, repensar ese modelo de gestión, ¿no? Ayer oía, por ejemplo, el coste que suponía al Estado cada niño o MENA, los menores no acompañados, y se valoraba en unos 8.000 euros, y el coste pues asociado, por ejemplo, a 8.000 euros al mes por cada uno de ellos. Y el coste, por ejemplo, asociado a las personas mayores, pues ronda por 3.000 o 4.000 euros. Una barbaridad, porque realmente, como todos habéis dicho y coincidimos plenamente, los servicios de las residencias, ni las públicas ni las privadas, no sabemos por qué, pero es difícil de pensar dónde puede generar un gasto donde haya a lo mejor 50 ancianos que a razón de 3.000 euros al mes no tengan un mantenimiento digno, ¿no? Porque, como ha dicho Paco, en muchas ocasiones el médico va, por ejemplo, una vez a la semana para supervisar los tratamientos, o a lo mejor va 2 horas cada día. Y yo creo que ese es uno de los grandes errores que se ha cometido con el tema de las residencias de mayores, porque lo mismo que al médico, o sea, lo mismo que, perdón, al bombero no se le paga solamente cuando va a extinguir un incendio, sino que el bombero está allí en su parque de bomberos, formándose, haciendo ejercicio, preparándose, y está preparado para lo que pueda ocurrir. De igual manera tenían que haber un servicio de médicos puestos en cada residencia de 1 o 2 personas las 24 horas del día, porque cuando pasa una incidencia en una residencia tiene que tener alguien allí. Y alguien allí, precisamente antes comentábamos lo del tema del déficit de los médicos, quizá todos esos médicos que se han contratado y que ahora, pues después del volumen de personas que ya no se necesitan, pues uno de los sitios donde se podían reubicar, por ejemplo, es en centros de mayores, por decir algo, ¿no? O aquellos alumnos, por ejemplo, que se han quedado en el MIR sin plaza durante un año, pues una de las ubicaciones pues podía ser perfectamente también la residencia. Es verdad que allí no va a requerir una medicina muy especializada, sino una medicina muy básica y sobre todo de control diario. Entonces, yo creo que ahí es lo principal, es repensar el modelo de gestión de la residencia, y sobre todo lo que habéis comentado, la combinación de lo público con lo privado, porque en muchos casos ya hemos visto cómo cuando se han tramitado, sobre todo nosotros en casa lo hemos tenido, por desgracia, en los aspectos de la ley de la dependencia, con algunos de los mayores que hemos tenido, al final, pues es lo que tristemente sale en las noticias, y es que te llega la carta o a los 8 o 9 meses de la persona haber fallecido. Entonces, al final, es muy importante eso, el que no escueza el pensar que lo público y lo privado es negativo, sino que es un binomio que tiene que funcionar, porque si no, realmente la sociedad no saldría adelante. Lo público y lo privado, José Antonio, y estoy de acuerdo contigo y con Miguel Ángel también con lo que has dicho, pueden coexistir y pueden convivir perfectamente, porque ambas opciones son viables, siempre y cuando exista una normativa, una legislación que en algo tan sensible como son las residencias de mayores, evidentemente se tenga que hacer. A mí no me gusta hacer la china en el zapato ni el elemento discordante en las cosas. Simplemente, como siempre digo lo que pienso y lo que puedo también ver y lo que he vivido a través de mi experiencia profesional. A ver, el Hospital Gómez Ulla de Madrid pertenece a la red de hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Por quién está gestionado? Por el Ejército. Directamente por el Ministerio de Defensa. Allí hay cocinas, hay lavandería, médicos que son militares, enfermeros que son militares, gente de carrera, hay hasta un taller de confección y pertenece a la red de hospitales públicos. Me vais a decir, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues para mi punto de vista, muy humilde, muy sencillo. Cuando hay algo público, siempre es susceptible de que alguien meta la mano, entre comillas. Y me quiero referir con esto de que se externalizan servicios. Y al externalizar servicios, el peor perjudicado que sale parado es el residente. Es el abuelito o la abuelita que no tiene una pensión lo suficientemente honrosa, no me gusta decir ni grande ni pequeña,
honrosa y tiene que recurrir a una residencia pública. Precisamente es el gobierno, es el Estado quien tiene que poner todos los medios a su alcance para que ese anciano, ese abuelito o esa abuelita esté en condiciones. Que no se diga que cada abuelo nos cuesta 5 euros comer. No. Que no haya intoxicaciones alimentarias en las residencias de ancianos públicas, como sabemos que los ha habido. No existe un reglamento, simplemente de que tiene que tener unas cocinas y un menú adaptado a estas personas que ya lo han dado todo en la vida. Y un médico 24 horas. Y si me permitís, hasta un pequeño enfermería medicalizada con lo mínimo imprescindible para que puedan atender a un anciano en un momento determinado. Pero claro, eso no interesa. El nepotismo lo tenemos a la vuelta de la esquina. El ejemplo más cercano, hace un par de días, un amiguete de Estados Unidos y le crea una dirección general de 90 a 100.000 euros al año. Así de claro. Y así no vamos a ninguna parte. Cuando se cambie el reglamento, cuando se cambie la legislación, y ahí todos los partidos políticos, sin excepción, tienen mucho que decir y ponerse de acuerdo porque estamos hablando de nuestros mayores. Y vuelvo a repetir, tanto para la pública como para la privada. Pero primero, a dar ejemplo con la pública. Yo quisiera comentar un tema también, si no os importa, que es que resulta curioso con respecto al informe de la Guardia Civil, al juzgado de Madrid, con la que se ha liado con el ministro Marlaska, y se siguen filtrando noticias, porque hoy se siguen filtrando temas de ese informe, ¿no? Y entonces, yo no sé quién está interesado, quién está filtrando ahora esos añadidos que se están haciendo al informe, ¿no? Si es que se está intentando desviar a que aquello de que el ministro no ha incumplido un precepto que no tiene, vamos, que en todo caso las fuerzas de seguridad del Estado solamente son responsables ante el juez que le ha pedido el informe, y ellos quieren hacer ver que es que el informe cometía patrañas y no sé qué y tal, y desviar un poco el tema. ¿Por qué ahora mismo hay un interés tremendo en que se sigan filtrando temas? ¿Quién los está filtrando, los añadidos que se están haciendo a ese informe? ¿Por qué se hace? Es decir, que es que, no sé, yo creo que estamos llegando ya a disparates de engaños que ya no son normales. Me llegaba un WhatsApp así de broma, que creo que a Miguel Ángel por lo menos se lo he mandado, ¿no? Que decía que Marlaska ha destituido a la cabra de la Legión porque no tenía confianza en ella, ¿no? O algo de eso. Y bueno, lo he mandado yo. ¿eh? Te lo he mandado yo. Lo has mandado tú, no sé. Y llegaba y, bueno, me parece que ya estamos llegando a extremos ya pues de risa en ese aspecto, ¿no? Es decir, es intentar desviar. Mire usted, aquí el tema no es que el informe sea bueno, sea malo, sea regular, cometer irregularidades. Eso lo determinará la señora juez. Pero el caso es que usted ha metido la pata. Usted ha pedido informes y en el informe que viene firmado con la firma digital de la directora general de la Guardia Civil, pues viene diciendo que es que efectivamente para conocimiento no ha pasado, pues el teniente coronel no había pasado el informe. Y eso es lo que hay que mirar. Mire usted, no mire usted nada más, que lo demás a usted no le corresponde. Pero están intentando convencer, y como decíamos antes, hay programas en un momento determinado, o informaciones, o periódicos, o prensa, que intentan meter en la cabeza que efectivamente basta con repetir una mentira para que al final haya gente pues que se lo crea, ¿no? Pues sí, lo preocupante de todo esto no fue ya la destitución, ¿no? del coronel de Madrid, ¿no? Lo preocupante es lo que se trata de enmascarar y lo que se trata de poner alrededor, el velo, como siempre se dice en derecho también, ¿no? De velo que se trata de poner sobre una determinada decisión que toma el ministro, desde mi punto de vista totalmente acertada. Y el desprestigio que está sufriendo la Guardia Civil no es precisamente por haber destituido, es precisamente por todo ese tipo de circunstancias posteriores, todos esos mensajes filtrados, todas esas filtraciones de informes que se están produciendo y todo ese tipo de comentarios que se están produciendo en las redes sociales, ¿no? Y por eso el malestar de la Guardia Civil, el malestar de muchísimos profesionales que están viendo como su prestigio profesional está totalmente en entredicho cuando salen a la calle, cuando están realizando una actividad, muchos jugándose la vida, muchos han jugado la vida en nuestro país por nuestras libertades, cuando había
grupos terroristas, cuando ETA funcionaba y muchos guardias civiles pues se jugaban la vida a diario en nuestras ciudades, en nuestras carreteras, y desgraciadamente pues nos estamos encontrando con que ese desempeño, esa labor que la Guardia Civil siempre ha tenido, esa dedicación que la Guardia Civil siempre ha tenido hacia nuestro país, pues desgraciadamente por salvar el puesto, el sillón del ministro Marlaska, pues se está viendo bastante en entredicho con todas esas filtraciones y esos mensajes adicionales, esos condimentos que se le están dando a toda esta situación para justificar lo injustificable, ¿no? Como siempre se suele decir. Precisamente del tema de... perdón, adelante, José Antonio. No, simplemente añadir eso, que como estáis diciendo, al final el tema de la Guardia Civil no deja de ser un ataque a una institución que realmente no se va a defender. No se va a defender porque no se puede defender. Tiene las asociaciones profesionales, porque no tiene, lógicamente, sindicato por su condición militar, pero no se va a poder defender. Entonces es como un ataque contra una pared donde la pared no me va a poder responder. Y es al final, pues eso, es una cortina de humo para rebajar la responsabilidad de todas las decisiones que se están haciendo, ¿no? Yo ahí también, y brevemente, no me quiero extender mucho, quería hacer una mención a la sentencia que os he comentado antes de lo social de Teruel, y creo que por parte, y esto como abogado me duele porque creo que hay magníficos abogados en España, pero que deben poner mucho cuidado y mucho mérito a la hora de redactar y de formular una demanda. Para mí, con todos los respetos para las personas, para los sindicatos que han presentado la demanda en el juzgado de lo social de Teruel, esta que os he comentado antes, el sindicato FASAMED, que el que está al frente del Servicio Aragonés de Salud, dice la sentencia que hay una serie que se desestima una serie de circunstancias que se alegan por falta de competencia objetiva, falta de competencia territorial, falta de litisconsorcio pasivo y falta de jurisdicción. Es decir, esto a alguien que no sea jurista le está sonando a chino. Eso es como si queremos ir a comprar gamba a una mercería, para entendernos. Es decir, ¿cómo vamos a pretender pedir responsabilidades a instituciones públicas si no sabemos qué tenemos que pedir ni cómo lo vamos a pedir? O sea, hoy salía en las noticias la cantidad de demandas y de denuncias que se habían formulado ante el Tribunal Supremo y demás, y por desgracia, y sin ser agorero, muchas quedarán en nada, o como antes ha dicho, como habéis comentado alguno de vosotros, como las que se habían presentado en Andalucía, se habían archivado directamente, y sobre todo van a ser por falta de fineza jurídica, o sea, de saber qué es lo qué derechos se han violado, que son evidentes, son los derechos fundamentales, ante quién se pueden reclamar, quién es el responsable, y sobre todo, una cosa esencial es el poner el nexo, o sea, cómo la gestión del gobierno ha causado un daño, y es unir esos dos puntos. Si no somos capaces jurídicamente de unir esos dos puntos, habrá una impunidad absoluta, porque los tribunales no van a condenar, como se ha dicho, por lo que salga las noticias. O sea, habrá que presentar certificados médicos, habrá que presentar certificados de defunciones, y muchas veces, si esos informes, por ejemplo, porque venía por lo del tema de la Guardia Civil, pues no están completos o no son perfectos, bueno, la Guardia Civil instruye con lo que tiene a mano y ya está. O sea, también no podemos dejar toda la responsabilidad de esa carga de prueba a la Guardia Civil, por ejemplo, sino que ahí los abogados y los profesionales jurídicos y el Ministerio Fiscal, por supuesto, son los que tienen que ponerse a investigar, a recabar datos para que todo esto realmente tenga luego sentido. Porque si no pasarán los meses, pasarán los años, se seguirá poniendo de moda el no dimitir, el no asumir ninguna responsabilidad, y el que posteriormente pues no haya ninguna sentencia en contra del gobierno, que se merece muchas. Pero ahí hay que, como os decía al principio, ser un poco humilde y reconocer también que el que se atreva a atarse los machos y presentar una demanda, que le dedique tiempo, y que luego un fallo en una sentencia no puede venir con 4 faltas de legitimación.
Es que perdona, Guillermo, un segundito que voy apoyando a lo de José Antonio. Es que muchas veces hay mucha ligereza a la hora de acudir a la vía penal, ¿no? A la vía penal para presentar determinadas demandas, ¿no? Y eso pues puede crear frustración. Y hay que dejarle claro a la gente que para que un procedimiento penal prospere, para que haya un procedimiento abierto, se abra causa, la persona pues vaya como investigada o haya y luego ya una condena civil en caso de que haya lugar a ello, pues los procedimientos penales tienen que convertir los hechos dubitados en indubitados, es decir, se tiene que tener clara la culpabilidad, ¿no? Y en muchas de esas demandas que se dice, que se anuncian en las redes sociales, pues muchas veces se basan en hechos de dudosa procedencia, que no se explican bien, que no se justifican bien, y eso puede crear también una frustración porque el procedimiento penal, por sus propias garantías, conlleva que los hechos que se encausan pues tengan que ser hechos totalmente indubitados, que no haya duda de que ha habido una responsabilidad penal por quien ha incurrido en un delito, ¿no? Voy a ser muy breve porque queda muy poquito tiempo ya. A ver, el duque de Ahumada imprimió de un sello y de un carácter a la Guardia Civil hace 175 años, del que es un sello indeleble. Eso persiste al cabo de siglo y 3/4, de casi 2 siglos. Quiero decir con esto de que la Guardia Civil es un cuerpo militar, que ha dado sobradas pruebas de lealtad y de eficacia en los momentos más complicados que este país le ha tocado vivir. Dicho esto, uno de los empeños que tiene el ala dura, por así decirlo, del gobierno que la ostenta Unidas Podemos es desmilitarizar a la propia Guardia Civil, quitarle ese carácter militar que tiene y sea un cuerpo maleable, entre comillas, al igual que lo puede ser la Policía Nacional, que por cierto le ha interpuesto el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, le ha interpuesto ya una querella en la Audiencia Provincial de Madrid al ministro del Interior y a los responsables Simón, etcétera, etcétera. Dicho esto, la Guardia Civil está callada. La Guardia Civil yo creo que no miente. Y cuando una jueza, le ha pedido ese informe y Marlaska se ha enterado de que ese informe lo tiene la jueza sin tener conocimiento él, porque se revelaban cosas muy incómodas, es cuando se ha formado todo este lío. Evidentemente el ministro, por muchas explicaciones que dé y por, como decía Paco anteriormente, esas correcciones sobre informe, correcciones sobre correcciones, eso es una maniobra orquestada del propio gobierno para distraer la atención y echarla encima de la Guardia Civil. Y rápidamente, con lo que comentaba José Antonio, con la sentencia de Aragón. Yo estoy frente a 3 abogados, o sea que llevo todas de perder, ¿no? En este caso. Pero el cuerpo de abogados del Estado es un corral de Rottweiler al servicio del gobierno. No sé si lo he dicho más claro, pero lo puedo decir más fuerte. Son Doberman al servicio del gobierno, cuando los abogados del Estado deben servir precisamente para intermediar en las causas que se interpongan contra el gobierno. Cuando eso no lo digo yo, que soy totalmente lego en temas jurídicos. Lo han dicho asociaciones de magistrados y también asociaciones de la abogacía. Y lo han dicho así de claro. Se van a dedicar a despachar una por una cuantas demandas lleguen a miembros del gobierno o altos cargos de la administración. Por eso, como Doberman, a los que lanzo contra los demás para que a mí no me hagan nada. Así como lo veo yo. Hombre, el mundo Val, que antes has hablado muy bien de él, pues precisamente dejó la abogacía del Estado cuando el procedimiento había por Cataluña, ¿no? Y está donde está precisamente por la injerencia política, la labor que se realiza desde la abogacía del Estado, que se debería de realizar por parte de la abogacía del Estado, ¿no? Yo siempre con este tipo de cuestiones, yo siempre aludo a la necesidad de que los propios profesionales se rebelen, que no se sometan a su independencia personal, profesional, a criterios políticos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, como hizo el mundo en su momento, y dejó el procedimiento, pues fue apartado precisamente de ese procedimiento por defender los intereses de los españoles, ¿no? Precisamente, ¿no? Y desgraciadamente, pues esa es la situación que nos encontramos en muchas ocasiones. De todas maneras, los abogados del Estado, al fin y al cabo, son funcionarios, con lo cual
pues el problema es el tema del sueldo de cada uno y bueno, y al final dice, bueno, pues la gran mayoría efectivamente pues no gozan de la libertad. Eso igual que en la prensa, en un medio de comunicación, que al final se sigue la editorial porque, bueno, pues está mi puesto de trabajo y bueno, y al final pues no todos son todos los libres que debieran, ¿no? Pues nada, terminamos, se nos acaba el tiempo y hoy hemos dado un repaso importantísimo a la actualidad de este país, ¿no? Y bueno, esperemos que la semana que viene, cuando volvamos a hablar, pues hayamos sido responsables, ya veremos si nos podemos mover y me podré tomar un café con Guillermo, con Paz, con Cádiz en algún momento, ya esperemos que sí, que si no la semana que viene será la siguiente. Y que tengamos libertad a la hora de desplazarnos, porque sería buena señal y sería señal de que lo estamos haciendo bien y de que los datos de contagio y de fallecidos del coronavirus pues están dentro de esos parámetros mínimos que estamos viendo en estos días, ¿no? Gracias a todos, como siempre, gracias a los que nos ven y volveremos ya la semana que viene como decía anteriormente, con la novedad y con las sorpresas que nos deje el gobierno de Pedro Sánchez, que esperemos que sean pocas o que por lo menos sean alguna positiva. Ojalá. Un saludo. Hasta luego. Igualmente. Gracias.